la altitud. La altitud con respecto al nivel del mar. ¿Cómo influye la altitud en las condiciones climáticas de un lugar? Influye primero en las temperaturas. ¿Cómo? Cuanto mayor es la altitud de un lugar, las temperaturas son más bajas. Se suele decir que cada 100 metros de ascenso la temperatura baja medio grado. También afecta a las precipitaciones, pero en la forma contraria. Es decir, que cuanto mayor es la altitud, mayor es el nivel de precipitaciones. Para los que sepan mucho alemán y poco de meteorología, la palabra Föhn significará secador de pelo. Y no irán muy desencaminados porque el viento resultante del efecto Föhn, como el que sale de estos aparatos, es un viento seco y cálido. El denominado efecto Föhn o Föhn toma su nombre alemán de un viento característico en el norte de los Alpes, pero en Andalucía tenemos vientos locales como el terral o el levante que también obedecen al efecto Föhn. Como resultado de subir y bajar una barrera montañosa, el viento llega al otro lado recalentado y reseco, hasta el punto de poder ser dañino para las cosechas, poner nerviosos a los animales o incluso dar dolor de cabeza. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el aire se eleva, se enfría. Por el contrario, cuando el aire desciende, se calienta. Aproximadamente 1 grado por cada 100 metros. Si fuera solo por esto, no tendríamos efecto Föhn, porque aunque el viento se enfriase al subir la montaña, volvería a calentarse de la misma manera al bajar. Veamos qué ocurre por tanto. El aire, al llegar a la montaña, sube y, como hemos dicho, se enfría. El aire en mayor o menor medida contiene agua. No la vemos, puesto que está evaporada, pero al enfriarse, ese agua cambia de estado y comienzan a aparecer minúsculas gotitas y como resultado aparece una nube. Por tanto, ya entendemos por qué el aire llega al otro lado de la montaña reseco, porque ha dejado gran parte de la humedad en la ladera de Barlovento, de donde llega el viento. Pero decíamos que el resultado era un viento seco pero también cálido, como el de los secadores de pelo, ¿recuerdan? Bien, el agua al calentarse lo suficiente se evapora, pues al producirse el proceso inverso, al volver el agua al estado líquido, se libera parte de ese calor que fue necesario para su evaporación. Por tanto, al formarse la nube en la cima de nuestra montaña, también se libera parte de ese calor latente que contenía la masa de aire. Por tanto, ya no se enfría 1 grado por cada 100 metros, sino solamente 0,6 grados, es decir, casi la mitad de lo que se va a calentar cuando baje por el otro lado de la montaña. Pongamos un ejemplo de Andalucía, un viento ya templado que llega a la base de una sierra como los Filabres, cuyas cimas superan los 2000 metros de altura, seguirá enfriando a razón de 0,6 grados por cada 100 metros, por tanto, llegando a la cima con una temperatura de 8 grados. Al descender se calentará a razón de 1 grado por cada 100 metros, por tanto llegará al desierto de Tabernas con una temperatura de 28 grados y un nivel de humedad relativa muy inferior. Las brisas marítimas. Empezamos por lo suave. ¿Por qué cuando estamos en la playa suele soplar una leve brisa marítima que nos refresca? Pues para que haya viento, lo de siempre, tiene que haber diferencia de presión. Durante las horas centrales del día, cuando el sol pega fuerte, la tierra se calienta, más que el mar, como quemar arena a veces. Y el aire encima de la tierra se calienta más que el aire que está encima del mar. Este aire más caliente sube y crea una pequeña baja presión que atrae aire fresquito del mar. Pero por la noche pasa lo contrario. El aire más caliente está ahora en contacto con el mar. Sube y es reemplazado por aire más fresquito proveniente de la costa. Ahora la brisa va en sentido contrario. Viene del interior de la tierra y va hacia el mar. ¿Qué es el jet stream? Vamos a intentar aclarar este concepto que, como veremos, es fundamental en la meteorología moderna. Ya sabemos que el aire es más cálido en el entorno del ecuador y más frío en el entorno de los polos. Entre esas dos masas de aire de diferente temperatura es donde se coloca el jet stream, la corriente en chorro polar, dividiendo, haciendo un poquito de frontera entre masas de aire de distinta temperatura y por lo tanto de diferente densidad, de diferente presión. La atmósfera es tridimensional. Vamos a hacer en este gráfico un corte del hemisferio norte, aquí estaría el polo norte y aquí el ecuador. Podemos ver rápidamente cómo la atmósfera no tiene el mismo espesor. En el ecuador es mucho mayor, en torno a 18 kilómetros, que en los polos, donde el espesor más o menos rondaría los 7 u 8 kilómetros. La capa baja de la atmósfera, donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos, la troposfera,
queda dividida de la estratosfera por esa línea, esa frontera que se llama tropopausa. Como vemos, hace esa especie de escalones y justo es ahí, en esos escalones, donde se sitúa la corriente en chorro, ese túnel de viento que podemos ver animado aquí, rodeando todo el hemisferio y en dirección oeste a este, porque está causada, entre otras cosas, por el efecto Coriolis, por la propia rotación de la Tierra. ¿Y qué implicaciones tiene eso en cuanto a la meteorología, a los mapas del tiempo? Pues la forma de la corriente en chorro polar no siempre es la misma. Cuando es bastante rectilínea, sobre todo en la época cálida, en verano, pues prácticamente no llegan a la península ibérica, por ejemplo, perturbaciones, pero nos tenemos que imaginar esa corriente en chorro como un río que va meandrizando, es decir, haciendo esas ondas, concretamente se llaman ondas de Rossby. Esas ondas pueden llegar a ser tan prolongadas que estrangulan bolsas de aire frío polar, en latitudes inferiores a las polares, provocando inestabilidad y la formación de borrascas, de danas, de gotas frías y por lo tanto de movimiento meteorológico. Por tanto, la corriente en chorro, fundamental para la meteorología y la evolución del pronóstico del tiempo. Los anticiclones y los ciclones son grandes masas de aire de forma circular que se desplazan por la atmósfera y causan alteraciones meteorológicas. En un anticiclón, la presión atmosférica aumenta hacia el centro de su estructura, de forma que la masa de aire se desplaza en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y al contrario en el hemisferio sur. Normalmente los anticiclones se asocian a situaciones de estabilidad, de calma o de vientos suaves, debido a que el aire seco, que al ser más ligero se encuentra en altura, desciende por su centro hasta la superficie terrestre. Por el contrario, en los ciclones o borrascas, la presión es más baja en su centro que en su periferia, y la masa de aire gira en sentido contrario a la del anticiclón. Las borrascas llevan asociados nubarrones y lluvias tempestuosas, ya que el aire húmedo asciende por su centro desde el suelo, se condensa y causa precipitaciones. ¿Por qué hay huracanes? Todo viento es causado por una diferencia de presión en el aire. El aire que está a mayor presión siempre se mueve hacia donde hay menor presión. ¿Qué causa que un volumen de aire baje su presión? Principalmente el calor. Cuando el aire se calienta, sus moléculas se separan, lo cual lo hace menos denso y tiende a subir, empujado por el aire que está más frío y denso. Para que se forme un huracán es necesario que haya agua tibia, vientos ligeros en la parte superior de la atmósfera y que el aire esté húmedo. La zona del mar donde el agua está más caliente, además de formar nubes de tormenta, crea una zona de baja presión en el aire. Entonces, el aire de alrededor vuela a llenar ese espacio, solo que no se dirigen al centro de manera directa, sino en una diagonal. Esto se debe al efecto Coriolis. Los huracanes del hemisferio sur giran en el sentido de las manecillas del reloj y todos los del hemisferio norte al contrario. También por eso, los huracanes no pueden cruzar la línea del Ecuador. ¿Lo sabías? Conforme el aire se va acercando al centro, el calor del agua va aumentando su temperatura, lo que provoca que suba y a su vez jala más aire del exterior. La velocidad de los vientos aumenta cada vez más. Ahora tenemos un huracán. Los huracanes más fuertes llegan a tener vientos de hasta 320 kilómetros por hora cerca del ojo. Los vientos llegan a ser tan poderosos que se estima que un huracán libera tanta energía como una bomba atómica de 10 megatones cada 20 minutos. Pero uno de los mayores peligros no es el viento mismo, sino su consecuencia, la marejada ciclónica. El empuje del aire es tan fuerte que crea una onda que hace que suba el nivel del mar hasta 9 metros. Las inundaciones son catastróficas. Aunque la ciencia meteorológica es de gran complejidad y no se puede decir que tal o cual huracán fue causado por el hombre, es innegable que el cambio climático tiene un efecto en la frecuencia y poder destructivo de estos fenómenos. Ya no hay duda de que las emisiones de gases de invernadero están aumentando la temperatura del aire y el agua. Al estar el agua de los mares más caliente, hay más energía para la formación de huracanes, y si además aumenta el nivel del mar, las inundaciones serán más graves. Cuando el huracán llega a la tierra firme, deja de alimentarse del calor del agua del mar y pierde fuerza hasta desaparecer. Pero mientras eso sucede, es capaz
capaz de causar grandes estragos. Por cierto, en el Pacífico Sur, este mismo fenómeno se llama ciclón, término que viene de la palabra griega que significa rueda. En el Pacífico Norte le dicen tifón, que viene del chino y significa enorme viento. Y en el Océano Atlántico usamos el nombre que los antiguos mayas y taínos daban al dios del corazón del viento, huracán. Una de las corrientes que más les preocupa, a la que han dedicado mucho tiempo estudiando el problema, se encuentra en el Atlántico Norte, donde la corriente del Golfo se encuentra con los vientos fríos procedentes del Ártico sobre Groenlandia, que evaporan el calor de la corriente del Golfo, y el aire con vapor de agua llega a Europa Occidental por los vientos predominantes y la rotación de la Tierra. Es interesante comprobar que el sistema de corrientes del océano está relacionado en este bucle. Lo llaman el cinturón transportador oceánico. Las flechas de color rojo son las corrientes cálidas de superficie. La corriente del Golfo es la más conocida. Las azules representan las corrientes frías, que van en dirección opuesta. No las vemos porque se mueven por el fondo del océano. En el Atlántico Norte, una vez es absorbido dicho calor, lo que queda es agua más fría y también más salada, pero la sal no va a ninguna parte. Eso la hace más densa y pesada. Y esa agua fría, densa y pesada se hunde al ritmo de 18.927.000 millones de litros por segundo. Eso arrastra dicha corriente hacia el sur. Al final de la última época glacial, cuando el último glaciar retrocedía en Norteamérica, el hielo se derritió y en Norteamérica se formó una gigantesca masa de agua dulce. Los grandes lagos son los restos de ese enorme lago. Se formó un gran dique de hielo en la costa este, y un día se rompió. Y toda esa agua dulce salió precipitadamente abriendo el lago San Lorenzo, diluyendo el agua salada, densa y fría, convirtiéndola en más dulce y ligera, por lo que dejó de hundirse, y esa bomba se cerró. Cesó la transferencia de calor, y Europa entró en otra época glacial durante 900 o 1000 años. Los cambios de condiciones entre las que tenemos aquí hoy y las de una época glacial se produjeron en tan poco tiempo como unos escasos 10 años. Ese es un salto repentino. Bueno, todo eso no volverá a ocurrir porque los glaciares de Norteamérica ya no existen. ¿Hay algún trozo grande de hielo por ahí cerca?